Obviamente tenemos una invitada de lujo hoy que es Laura Di Marco, que escribió sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre la Cámpora, sobre Macri, pero que acaba de publicar un libro delicioso, una especie de aventura. Ya les voy a decir cómo se llama la aventura de Laura Di Marco, lo muestro ahora. Los cuadernos de Laura. Pero yo te prometí que... A la 2, acá, cámara 2. Laura Di Marco, los cuadernos de Laura. Ahora viene Laura a hablar de Cristina, de la Cámpora, de Macri. Bueno, yo te quiero plantear una alerta. Y es precisamente sobre lo que venía hablando con Eduardo. Vas a ver que mañana o pasado, Eduardo, o cuando tenga el tiempo de leerlo, me va a decir, ah, sí, la verdad que valía la pena. ¿Para qué? Yo le puse al editorial de hoy, alerta sinceramente. Cristina Fernández anticipa lo que va a hacer, o anticipa que, como escribió el negro Alejandro Dolina, la venganza será terrible. Hoy es un día para hablar de esto, con detenimiento. Y quiero que vos también te tomes el tiempo para escuchar. Los que todavía no leyeron completo, sinceramente, el libro de Cristina, toman su contenido un poco a la ligera. No lo acuso a Eduardo. En general, los que no lo leyeron completo, lo toman a la ligera. Nosotros no. Nosotros lo leímos completo. Y por eso estamos cada vez más preocupados. Sí, también vamos a hablar de Venezuela, de la economía. Pero yo te quiero contar esto. Y te voy a explicar por qué estamos más preocupados. Nosotros, yo. Estamos o estoy preocupado por lo que dice. No es lo de siempre, No es lo de siempre, es más todavía. Estamos preocupados por la manera en que lo dice. Por el desprendimiento de odio, sí, la palabra es odio, y de resentimiento que contiene el texto. Odio y resentimiento. Pero más preocupados estamos por lo que ella misma sugiere que va a hacer. Enseguida yo te voy a presentar los datos concretos que están contenidos en este libro, no inventé nada. Porque ya a esta altura ni siquiera me importa, como señalé o como señalamos en una oportunidad, que sinceramente no lo haya escrito ella de su puño y letra. Eso no importa. En todo caso es una disquisición técnica, literaria, si querés. Ya ni siquiera importa que lo haya dictado, que se lo haya dictado a alguien, que sea, como te expliqué, la desgrabación de una especie de conversación de entrecasa, o que pueda ser leído como una larga cadena nacional en continuado. Una larga cadena nacional en continuado. No 1, 2, 3, 4. Imagínate 100 cadenas nacionales. Pero no te abrumes, porque hay que analizarlo. Un analista clásico, al que le comenté mi temor, se lo decía a Eduardo, me dijo, Luis, estás exagerando. No lo había leído el libro, Si ella anticipara en el libro que asume y que su venganza va a ser terrible, sería una ingenua. Porque acentuaría el pánico y ahuyentaría el voto que le podría hacer ganar la elección. ¿Entienden eso? Hugo, buenas noches. Sí, buenas noches. Cecilia, Buenas noches. ¿Entienden? Sería una tontería. Está muy claro. Me decía mi amigo. Sí. A ella le conviene seguir así, callada. No sé qué leíste en el libro, pero no debe haber nada importante. A ella le conviene seguir así, casi sin aparecer. Sería una tontería que les dijera en la cara a muchos de los argentinos que se olvidaron de cómo realmente era y lo que hacía, porque hacer eso es como pegarse un tiro en los pies, me decía mi amigo, el analista clásico. Debe estar mirando, se debe estar riendo. Yo, para demostrarle que no exageraba, desafié al analista clásico. No lo nombro porque es un amigo y no quiero ponerlo en evidencia. A que lo leyera completo. Lo mismo que lo desafío a Eduardo. Sí. Eduardo dice, no hay que leerlo, yo lo uso para la... No. Yo te desafío a que lo lea completo. Porque aunque muchos pasajes te puede llegar a enojar, le dije a mi amigo, aunque muchos pasajes te pueden dar ganas de tirarlo o insultar, tirarlo a la miércoles, lo tenés que hacer. Y vas a ver por qué le tenés que hacer. Mi amigo finalmente, ¿qué hizo? Lo leyó completo, lo terminó hoy. Hoy me llamó, antes del mediodía, un tanto sobresaltado y me dijo,
Tenías razón. Parece más enojada y más resentida que nunca. Usó la palabra resentida. Y es una persona, yo te diría, que usa las palabras con mucha delicadeza. Y le digo, a ver, resentida, ¿por qué? A ver qué leíste. Y me hizo así, como una especie de crítica que parecía un bombardeo. Está resentida por lo que considera un ataque a su familia en general y a su hija en particular. Correcto. Parezco Susana. Correcto. Está resentida con el campo. ¿Viste? Después de la lucha con el campo, uno dice, bueno, si quiere volver a ser presidenta, tiene que acordar. Está resentida por eso. Está resentida contra Macri. Contra Macri tiene, como hoy escribió Joaquín Morales Solá, odio de clase, ¿eh? Tiene un odio de clase. Está resentida con los hombres de negocios que alguna vez le dijeron que eran incondicionales y que ella considera hoy que la traicionaron. Lo escribió. No es que lo digo yo, lo escribió ella. Estoy acomodando los libros. Está resentida con los fiscales y los jueces a los que ella llama el partido judicial. Está resentida, me decía mi amigo, con el juez Ercolini. Claro, los que no leyeron el libro no. ¿Saben cómo llama a Ercolini, Cristina? El mutante. El mutante. Juan Negri, buenas noches. Vamos a hablar con vos del tema de Venezuela, ¿no? Correcto. Mucha información tenés. Sobre todo sobre la interna de militar, que cada minuto va cambiando. Exacto. Gracias. Entonces, Ercolini lo llama el mutante, porque dice que en una causa falló de una manera y después falló de otra. A Claudio Bonadío lo llama sicario judicial, una expresidenta. Todo, mi amigo anotaba todo. Tenía razón, me decía. Y Cristina no está resentida solamente con... Está resentida con Sergio Massa, con Miguel Ángel Pichetto, con Gabriela Michetti, con María Eugenia Vidal, con Esteban Bullrich, con Gladys González, con Martín Lustó, con Clarín, con La Nación, con Perfil, con La Nata, con Longobardi, conmigo también. Va pasando. Está enojada con el mundo. ¿Viste cuando una persona está enojada con el mundo? Está enojada con el mundo. Pero lo peor es que se cree ella el centro del mundo y está esperando el momento para demostrárselo a todos los que alguna vez osaron contradecirla, criticarla o denunciarla. Como te imaginarás, mi amigo, el analista clásico, hasta nuestra primera conversación, había leído párrafos sueltos, porque eso es lo que pasa en la Argentina. Ahora lo voy a analizar. ¿Llegó Laura? Ah, cuando llegue la salud. Había leído párrafos sueltos. Así se lee hoy en todo el mundo. Las editoriales quieren vender, te tiran un párrafo suelto. Entonces vos lees los párrafos sueltos. No lees la narrativa. Como digo yo, la cadena en continuado, la cadena nacional en continuado de varias cadenas. Son párrafos elegidos para el impacto y para poder vender más. Pero cuando se adentró, mi amigo, en una lectura más profunda, igual que lo hice yo, se asustó todavía más que yo. Se asustó. Y no es una persona asustadiza, ¿eh? Y ahora está un poquito confundido. ¿Por qué está confundido? Porque como es un analista político clásico, dice, cometió un gravísimo error político. Sí, lo cometió Cristina, pero acá hay algo... Ya se sentó Laura. Hola, Laura Di Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya les dije que Laura Di Marco viene hoy a presentar su libro, que es una aventura personal. Lo muestro de nuevo. Leí las primeras páginas, fascinante. Ya te digo, obviamente no se hace esto, ¿no? Porque lo tengo que leer completo, pero felicitaciones. Sorprendente, además. Muy sorprendente. Muchas gracias. Claro, porque Laura Di Marco viene de hacer una biografía de Cristina. Una radiografía de la Cámpora espectacular. Una biografía de Macri. Y de repente se adentra en esto. Pero Cristina, bueno, Cristina como política la conoce bien. Estaba en la mitad de la editorial, entonces un amigo mío estaba contando, un analista clásico, sí. Después de que yo le dije, léelo todo porque te lo aconsejo. Lo leyó todo y está más asustado que yo. Vos decís que si lo lees por fragmentos, como uno lee ahora, es distinto del libro que si lo lees todo. No, pero claro. Absolutamente distinto. Absolutamente. Pero, a ver, ¿en qué? Porque yo te escuchaba recién, ¿no? Cristina siempre hizo política con el resentimiento. Tiene un enorme resentimiento. Bueno, pero ahora se equivocó. No se equivocó. Mira, voy a continuar y ahora te voy a... Bueno, mi amigo con lógica de analista político, como puede tener Laura, aunque Laura es una analista política muy inteligente, pero no es clásica, y eso me gusta. Mi amigo me pregunta, ¿cómo
¿Cómo puede haber cometido un error tan grande, Cristina? De mostrar las cartas, porque no venía mostrando las cartas. Venía vestida de blanco, venía sin hablar. Su estrategia. Claro. Y yo le hubiera contestado, no quiero hablar por ella, pero quizá le hubiera contestado como Laura, es que vos no tenés que analizar a Cristina o a Macri tampoco desde el punto de vista exclusivamente político, sino desde su naturaleza personal. Sí, claro. ¿Coincidís con eso? Totalmente. Bueno, el problema no es la política, le dije a mi amigo. El problema es que ella es así y no hay más vuelta que darle. Mi amigo insistió, pero ¿cómo nadie la detuvo? ¿Por qué nadie le dijo que cuando el mundo exterior termine de leer sinceramente, le va a tener más miedo que amor e idolatría? ¿Se entiende la pregunta de mi amigo, no? Sí, igual yo creo que sus fieles van a confirmar que ella es maravillosa. Eso es cierto. Pero ella está en modo electoral. No te olvides que Alberto Fernández cada 5 minutos ya me dice, no sabés lo cambiada que está. Claro, sí, es que es el marketing de la Cristina buena, ¿no? Sí, pero esto no. No, claro. Esto no es. Bueno, la respuesta a esta pregunta, esta última pregunta, tampoco está en la política, sino, ¿sabes en qué? En el peor de los 7 pecados capitales. El de la vanidad. Y acá yo voy a hablar, si me permiten, como autor de libros de no ficción y como editor. No la voy a meter a Laura en esto porque es una escritora de una editorial muy prestigiosa. Yo estoy seguro de esto, ¿eh? Es deductivo esto. Alguien le habló a Cristina al oído. Alguien le trabajó la vanidad. Le dijo que tenía que escribir un libro para coronar su carrera y también como un instrumento político de campaña. Estoy seguro de eso. Si es que deseaba volver al poder. Y estoy seguro que ese canto de sirena surtió efecto. Y estoy seguro que es probable que Cristina haya imaginado un libro de su autoría. Pensalo vos en tu casa. De repente te dicen, hace un libro. Y vos te imaginás un libro tuyo en una biblioteca de millones de argentinos. Y es muy probable que Cristina no haya resistido la tentación que le ofrecía ese canto de sirena. Yo conozco el método para seducir futuros autores porque soy editor. Bueno, y además fui seducido. Vos también fuiste seducida. Y por eso siempre hay un editor que te dice, Laura, andá con eso. Vos Sobre todo porque un libro es muy trabajoso, ¿no? Es muy trabajoso, la verdad es que claro. tienen que seducirte mucho. Claro, ¿sabés que estoy seguro incluso que le dijo Cristina a la primera oferta? Es muy probable que a ella le haya encantado la idea. Es muy posible que también ella haya dicho, pero no tengo tiempo de escribirlo yo. Porque no tiene tiempo, está haciendo política, está visitando a su hija. Entonces, ¿qué le dijeron sus editores? Para terminarla de convencer, utilizaron una fórmula clásica. Se está riendo, Laura. ¿Cuál es la fórmula clásica? Cristina, si la tutean, ¿no? No lo tenés que escribir vos. Lo único que tenés que hacer es sentarte frente a un amigo o a un periodista y empezar a hablar. Lo demás déjalo por nuestra cuenta, nosotros te lo editamos. Así funciona. Igual le dejó la voz de Cristina, ¿eh? Cuando dice mamita, esa es Cristina. Bueno. Y ella finalmente sucumbió. Y ella finalmente se despachó con una especie de cadena nacional en continuado, porque es la voz de Cristina, que habla más de ella que del mundo exterior y preanuncia que volverá para vengarse. Y ahora yo te voy a decir por qué. Para mí el resultado es todavía más explosivo que el que publicaron la mayoría de los medios, por fragmentos. Desde el punto de vista político, es más grave porque ella hace una propuesta económica cuando habla de economía. Habla de su postura frente a la corrupción y habla incluso de su postura frente a la vida. ¿Querés que te explique por qué? Mira. Se la pasa repitiendo cada 5 párrafos que excepto los que la aman, todos se encargaron de atacarla y decirle todo el tiempo yegua, loca y puta. Esperá, perdón. Yo lo repito porque ella lo repite cada 5 minutos. Pero es sorprendente cómo lo repite una y otra vez, como si fuera el comienzo, el centro y el final de toda conversación que se pudiera entablar con ella. Es demasiado. 2. Ataca a Macri y a sus adversarios de una manera que excede largamente las diferencias políticas.
Vayan y lean el libro. Hoy lo escribió Joaquín Morales Solá en La Nación. Porque cuando ataca al presidente se le nota demasiado el odio de clase. Saben qué es el odio de clase, ¿no? Yo no, lo odio solamente porque nació en cuna de oro. O al revés. Incluso se detiene en tonterías el libro. Te digo que me da vergüenza citarlas, pero lo voy a hacer porque si no parece que estuviera mintiendo. Para mostrar su, entre comillas, odio de clase, empieza a discutir sobre la denominación que hace Macri de una prenda que se llama pullover. Porque cita un diálogo, no es una tontería, cita un diálogo y dice, Macri le llama el pullover tricota. Debe ser una denominación típica de los chicos del colegio Cardenal Newman. Habría que decirle a Cristina que yo nací en una familia humilde y mi abuelita también le decía tricota a la tricota. No sé si... Era una denominación que todas nuestras abuelitas decían, de la familia, de los hogares humildes. Y fíjate, a ver, no es una tontería. Y ella dice que en todo caso ella llama al pullover de otra manera, pero es más cheta todavía que tricota. Ella llama al pullover suéter. Esa es la manera cheta de llamarle al pullover. Suéter, señora expresidenta. Bueno, ella también fue cambiando de voz. ¿Te acordás? Ella era antes como una peronista así más popular y después se fue como convirtiendo en una cheta. ¿Refinando o...? Ella fue... cuando vos ves a lo largo de su vida, justamente como tiene odio de clase y resentimiento y reniega. Claro, sí. Yo trabajo mucho en la biografía de Cristina eso. Pero ella curiosamente viste que ella tiene un hotel que se llama Los Sauces. ¿De dónde copia eso? De una señora muy rica en el Calafate que tiene un hotel que se llama Los Álamos. Ella... Es como su respuesta... su pulsión de respuesta a la clase. Ella, exacto, va copando todos los emblemas de lo que para ella es la oligarquía, ¿no? La clase alta, y con la cual tiene un odio profundo. Por ejemplo, una casa que se compraron con Néstor Kirchner es la casa de los Gotti, que eran como los grandes empresarios, claro, ¿sabes? La de 25 de mayo, ¿no? Claro, sí. Y esa era como el símbolo de los ricos, y Cristina quería esa casa, no quería otra casa. Después, el centro de reuniones en Río Gallegos del kirchnerismo era el Club Británico, que es donde se filmó la Patagonia Rebelde, donde la oligarquía terrateniente festejó la Semana Trágica. Es muy fuerte eso. Eso se convirtió en el símbolo de reunión del kirchnerismo. Y así todo. Bueno, así todo. Y así todo. En el libro defiende abiertamente, y esto lo digo muy seriamente, ya sin disimulo, al ex vicepresidente Amado Udú, a Julio De Vido, a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Antes ni hablaba de ellos, ahora los defiende abiertamente, ¿eh? Y esto, para los que preguntan, es nuevo. Es nuevo. Porque antes a la única que defendía o que definía claramente como una presa política era Milagro Sala. Ahora, para Cristina, todos serían presos políticos. Y esto significa, cuando vos lo lees, ni más ni menos, que ella, cuando vuelva, va a intentar que de alguna manera estén en libertad. ¿Qué me decís, Cecilia? Que no es, para mí no es casualidad, digo, Lázaro Báez, Julio De Vido, van a ser sus compañeros de banquillo los acusados, digo, si son perseguidos políticos o presos políticos, bueno, la ubica también a ella en esa categoría el próximo 21 de mayo, cuando se tenga que sentar con ellos en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Pi. Vos decís que es un cálculo que tiene que ver con el contexto. Porque antes ni hablaba. A ver, De Vido todavía le enrostra, y con razón, que ella no salió a defenderlo cuando consiguieron el desafuero para él. Claro. Pero me parece que la cercanía del juicio cambia un poco los matices con los que los mira, ¿no? Bueno, te digo, vos no sabés cómo habla de Lázaro Báez. Lo defiende, bueno, es que lo defiende. Cristina es muy manipuladora, ¿no? Por ejemplo, pone a Cristóbal López también como un preso político. Eso. Cuando el tipo se robó 15.000 millones de claro, pesos, ¿no? O como los dueños de una señal de cable, como si fuesen, viste, como si fuese un empresario ignoto. Lo que pasa es que, claro, vos la escuchás, vos no sabés lo que pasó en este país, y entonces decís, claro, ¿qué está pasando acá? Lo mismo que están metiendo presos a los opositores, como pasa en Venezuela. Si vos no conocés la película de la Argentina... Bueno, es una señora que enhebra muy bien su discurso, que es muy manipuladora, que mezcla mentiras y verdades. Bueno,
Vos lo tenés que leer el libro, Laura, también. Sí, yo, bueno, tenés como que estoy hacerte lanzando el mío, tuyo. estoy como muy... Bueno, yo recomendaría que... Conozco más... No me sorprende, lo que leí no me sorprende, leí columnas sobre el libro. Bueno, tu libro es un contraste, ¿sabes? Porque es un viaje bastante arriesgado hacia las emociones y la verdad. Sí. Y bastante expuesto, ¿eh? Perdón, Sí, no quiero mezclar una cosa con otra, pero es todo lo contrario a lo que hace Cristina, que manipula, que guarda, Exacto. Es que yo creo que lo de Cristina es una infancia no curada, ¿entendés? ¡Apa! Claro. Digo, Cristina tuvo una infancia muy tremenda y digo, si vos no te curás de eso, te pasa esto, ¿no? Sos una resentida si no curás tus resentimientos, tus heridas. Claro. Y si lo haces... Bueno, podés sacar lo mejor de vos. Y no importa dónde haya llegado, porque cuando vos decís, No. pero perdón, es una expresidenta que gobernó 2 veces, que tiene que estar contenta con la vida. Y ha hecho política con el odio, con su odio y con un montón... Este país también, digamos, hay mucha cultura del resentimiento en la Argentina. Conecta con eso, ¿no? En la Argentina todo éxito sospechoso, si bien por supuesto que hay gente que ha hecho dinero y la ha hecho de un modo espurio, hay gente que ha hecho dinero y la ha hecho muy bien. Pero no hay admiración por eso en la Argentina. Hay mucho resentimiento, que yo también lo conecto con las crisis que hemos tenido y gente que ha perdido todo en esas crisis. Pero Cristina conecta con eso, ¿no? Claro. Eso. Conecta con esta cultura. Con la bronca y con la cultura del resentimiento. Qué bueno, Mira, qué una bien. vez yo lo entrevisté a Oscar Martínez y me dice, el ciudadano ilustre es una metáfora de la Argentina. Ese tipo al que le va bien, vuelve a su pueblo, supuestamente lo quieren premiar, pero casi lo matan. ¿Y lo terminan casi matando? Eso es la Argentina. Sí, es eso. Eso es la Argentina. Bueno, y conecta con la Argentina. Ahí viene Pablo Wende, que va a hablar de otra parte de la Argentina, ¿no? Hay una nota que escribió muy interesante. Abril, inflación del 4%. Mayo, inflación del 3%. Sería una buena noticia. Se lo vamos a preguntar a Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Me falta saludar al señor Andrés Goldenberg, dirigente opositor venezolano. Andrés, gracias por estar. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, gracias por la invitación. Momentos muy dramáticos, ¿no? Muy dramáticos, sí, señor. Ya hablaremos de eso para profundizar. Por supuesto que sí. Tenemos un informe muy interesante sobre una familia argentina que vive acá y que conecta con una familia venezolana. Ahí se acaba toda la política, el piripipí, el discurso. Bueno, pero vuelvo al libro. ¿Por qué para mí es tan... Hay que dar una alerta? Cristina se compara y compite con María Eugenia Vidal de una manera un tanto extraña, pero yo la tengo que contar, ¿eh? Yo lo tengo que contar. ¿Saben cómo compite? Perdón, Laura, pero es medio raro. Yo lo voy a tratar de transmitir como lo leí yo y como lo marqué. Compiten por la cantidad de veces que, según Cristina, le endilgaron romances después de que murió Néstor. Hace una mezcla, entonces dice, los medios y la gente repitió más mentiras sobre romances que yo no tuve que los romances que pudo haber tenido María Eugenia Vidal. Entonces dice que ese fenómeno que define ella es injusto y lógico. Y se pregunta, palabra más para palabra menos, ¿no sería lógico que le endilguen más amantes a la gobernadora, y acá pongo comillas, virginal? Creo que dice de aspecto virginal o virginal. Ya que tiene niños chicos y no es abuela. Y yo digo, ¿qué es? ¿Sabes que no alcancé a entender eso? ¿Entendés lo que pasó? Sí, ¿Entendés la descripción? Sí, entiendo que le tienen envidia, ¿no? Entiendo que le tiene envidia, digo, a María, envidia política. Pero ahí desconoce su parte, ¿no? Ella ha humillado a los argentinos y también a los periodistas. No sé qué es lo que puede esperar después de eso. Realmente, digo, ha tratado a los argentinos de cipayos, de estúpidos, de manipulables, de que se dejan convencer. No, a la clase media le ha dicho de todo, que en realidad, viste, la clase media quería protegerse y comprar dólares para que no se les derrumbe el poder adquisitivo y los bardeaba y los insultaba. Y eso te predispone, te deja heridas. Yo creo que hay una parte de la Argentina que se siente humillada por Cristina Kirchner. ¿Ah, sí? Claro. Y creo que hay... ¿Y reacciona también con resentimiento y odio? Y sí, reacciona con resentimiento. Creo que ella no debe entender. Yo digo, creo que hay algo en María Eugenia Vidal, no sé, por lo menos hasta ahora, capaz que nos enteramos otra cosa mañana, pero hasta ahora, que es una mujer genuina en lo que hace, ¿no? Que, digamos, que no se ha enriquecido, que por el contrario se ha empobrecido, que hasta ahora lo que dice es verdad. Claro, ella decía, si ella es divorciada, sí, y yo
había enviudado recién. ¿Por qué me enchufan más romances a mí que a ella? Era como si fuera una competencia a ver a quién le indigan más romances. Bueno, pero ella esa es la victimización total, a ella la han perseguido más que, no sé, que a todos los dirigentes políticos argentinos. Ella confunde el Estado con ella. Yo hay una parte que leí donde ella dice, que me parece tremendo, ¿no? Eso, pero que la desnuda de un modo, porque ella puede pensar eso. Ahora, escribir eso. Eso es lo que digo. Escribir eso, ¿no? Uno puede pensar en la intimidad cualquier cosa. Y lo comenta con su amiga y la amiga le dirá, che, ¿te parece? Sí. Incluso cuando uno escribe, o sea, nosotros escribimos y dices, che, ¿te fijas a ver si esto no si no es una barbaridad? Porque la Argentina está enojada y por ahí dije algo desde la grieta que es una barbaridad. ¿Te fijas a ver si lo dije? Dice, yo no le entregué los atributos del poder a Macri. Claro. Porque Cambiemos estaba esperando esa foto de la yegua populista y eso hubiera sido una rendición. Es textual. Es decir, el Estado y ella es lo mismo. Y además la palabra rendición. ¿Ante quién te rendís? ¿Ante un enemigo te rendís? Alguien que te puede caer más o menos de derecha, de izquierda, de centro, pero que ganó con los votos, ¿no? Exacto. Continúo. Cuando habla de Jorge Bergoglio, se pone a la altura de él. E incluso pone a Néstor Kirchner en el mismo plano, como si fueran iguales, como si representaran lo mismo. Otra confusión, ¿no? Ya no con el Estado, sino con el Vaticano. Cuando habla de economía en el libro, ¿vos lo leíste, Pablo? Parte, no todo. ¿Viste cuando habla de economía? Bueno, uno termina de leer el libro y si no leyó los diarios, se cayó a la Argentina como si fuera un extraterrestre, concluye que ella nunca se equivocó, que hizo todo perfecto. No reconoce que se manipulaban las estadísticas del INDEC. No habla de inflación durante su gestión. No, ni siquiera la pronuncia ahora la palabra inflación. Y le echa la culpa a Lustó por la 125. Y le echa la culpa a Lustó por la 125. Tampoco reconoce que instaló un cepo para la compra y la venta libre de moneda extranjera. Dice que los medios le pusieron cepo y que eso es que está mal puesto. Pero utiliza el eufemismo, es decir, el cepo, para hablar de el mercado lácteo. Dice, nosotros lo que hacíamos era regular el mercado de cambios, la compra y venta de divisas. Cepo hay ahora porque no se puede comprar una leche de segunda marca, creo que es, ¿no? No me acuerdo cuál era la leche ¿viste que es una marca distinta que tiene otro claro, lácteo. Entonces dice que hay un cepo lácteo. ¡Wow! O sea, la imposibilidad, según ella, de comprar leche de las primeras o segundas marcas constituye un cepo. El cepo al dólar no. Parece Lo que pasa es que ella lo que hace, Luis, es ella y todos los que tiene alrededor proyectan las críticas que a ellos les hacían en Cambiemos, ¿no? Por ejemplo, Kicillof dice, siguiendo el tema de María Eugenia Vidal, dice, la gobernadora Vidal vive aislada en una base militar. Cuando en realidad vive aislada porque metió en cana a policías en connivencia con los narcos, porque hizo movidas fuertes que la ponen en peligro. Ahora, Cristina era la que vivía aislada en casas de millonarios y se movía en helicóptero y no tenía contacto con la gente desde hace 30 años. Cristina no vivió una vida normal desde hace 30 años. Y un montón de esto que vos decís, ¿no? El cepo. Digo, yo creo que si vos lo querés criticar a Macri o a Cambiemos, tenés muchísimas cosas para criticarles de un modo original. Ahora, usar el mismo argumento que se usaba con el kirchnerismo para trasladárselo a Macri o a Cambiemos es una caricatura. Es una caricatura. De esto estamos hablando, de la caricatura que escribe o que dicta Cristina. No habla, hablando de Venezuela no habla ni una palabra. Ni de Nicolás Maduro. Ni una palabra. No, de hecho, tendría que estar opinando. Todos los candidatos, todos los precandidatos a presidente tendrían que estar diciendo qué es lo que pasa, ¿no? Ustedes comparten la idea, ¿no? Venezuela lo que pasa hoy en Venezuela lo está mirando el mundo. Digo, no te quiero meter en la política interna argentina, pero todos deberían estar opinando. Bueno, opina Juan Grabois, dice que es un golpe de Estado. Opina Agustín Rossi, que es Cristina, dice que es un golpe de Estado. Ah, pero sí opina sobre Cuba. Entonces uno dice, a ver cuál es la opinión formada sobre Cuba que tiene, vamos a analizarla. No, todo lo que opina sobre Cuba es que fue a Cuba, se sacó una foto con Fidel Castro cuando estaba muy enfermo, y que esa foto demostró que la prensa canalla mentía, porque decía que estaba muerto. Y ella hizo despertar al mundo con la foto que se sacó junto a Fidel Castro. Ah, y esto es otra cosa muy interesante porque tiene que ver con el feminismo, con el ni una menos y con la legalización del aborto.
yo digo, a ver, ¿viste? Salen los fragmentos del libro y dice, Cristina explica por qué, por primera vez Cristina explica por qué cambió su posición, porque tenía una posición a favor, en contra del aborto. Cristina tenía en contra Bueno. toda, históricamente, y lo explicó por qué, porque ella había perdido un embarazo, hizo Sí. toda una argumentación. Es más, puso un cepo para que se debata, ¿no? Ella, que tenía el poder absoluto sobre el Congreso, que era una escribanía, no dejó que eso se debata. Bueno, ahí ahora lo argumentó. Yo digo, a ver, voy a ver los argumentos de por qué cambió mi opinión. Escuché los argumentos, 20 líneas, no muchas más de 20 líneas. En los argumentos afirma que su hija fue la que la terminó de convencer. Y que después ella pensó, cuando yo tenga 80 años, Elenita, mi nieta, va a preguntar, ¿qué votaste, abuela? Y yo no quiero que digan que fui una vieja que voté en contra de la legalización del aborto. Se acabó la explicación. Lo que pasa es que eso podría ser creíble si ella fuera genuina, pero como ella ha mentido históricamente, es muy difícil creer en ese argumento. Yo creo que Cristina, y le pasó lo mismo con el matrimonio igualitario, vio que esta es una ola muy fuerte en el mundo, que conviene subirse a esa ola y de un modo oportunista, yo creo, porque lo hizo con el matrimonio igualitario. Si vos hablás con Vilma Ibarra, que fue la autora de la ley del matrimonio igualitario, ella se negaba a Cristina a poner eso en la agenda política. ¿Cuándo lo habilitó? Cuando vio que las encuestas apoyaban el matrimonio gay. ¿Y eso importa en la política? Porque yo una vez lo discutí con otro periodista, ¿no? Que se manifiesta kirchnerista. Dice, lo que importa son los resultados, que ella apoya ahora la legalización del aborto. Yo creo que, a ver, lo mismo podríamos decir de Macri. La verdad que yo no creo que Macri sea un feminista, sinceramente. Ahora, yo le valoro que haya habilitado la discusión por la legalización del aborto. Su intención, no sé, si hubiera salido, supongo que se volverá a discutir. Lo que va a quedar es que se legalizó, ¿no? No sé si es tan importante la cuestión de la intención, pero sí para nosotros, para saber de quién estamos hablando. Para saber cómo funcionan. Bueno, insisto, es muy importante que todo el mundo lo lea desde el principio hasta el final. Porque si gana Cristina, la que va a gobernar es la misma que se hizo escribir el libro Sinceramente. Y yo, ya que estamos utilizando la palabra, sinceramente no lo tomaría tan a la ligera. Y tampoco hay que tomar, ahora me voy a hablar con Laura, y tampoco hay que tomar tan a la ligera lo que está pasando en la justicia. Porque, por ejemplo, Hugo Machiavelli, ¿qué está pasando con la causa de los cuadernos? ¿Cuántos presos quedan en la causa de los cuadernos? Dale. Luis, después de la decisión de liberar a Oscar Thomas, el exdirector del ente binacional de Yacyretá, solo quedan 3 detenidos en esta parte del proceso de la causa de los cuadernos. ¿Quiénes son? Julio De Vido, Roberto Barata, ahí tenés, y Gerardo Ferreira, el hombre que dirigía Electroingeniería. Atención, porque habrá novedades seguramente a la vuelta de la licencia del juez federal Claudio Bonadío. Hasta el 15 está de licencia, está siendo subrogado por el juez Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque tal como adelantamos y tal como insinuó Víctor Manzanares en la entrevista en La Cornisa y también aquí en 4 días, va a aportar nuevas pruebas que pueden revelar nuevos hechos, que pueden producir nuevas pruebas y eventualmente nuevas detenciones. Pero lo pronto, por el momento, solo hay 3 detenidos en la megacausa de los cuadernos. Hubo casi una treintena de detenidos entre exfuncionarios y empresarios procesados en esta causa. Sin embargo, solo quedan 3. Bueno, y a propósito de los que quedan presos, Hugo hizo un informe muy interesante que pasamos en La Cornisa el domingo, pero el compilado es más interesante todavía porque lo resume y lo compacta. Todo el mundo quiere saber dónde vive, de qué hablan, dónde estaba el teléfono público que utilizó Barata para iniciar, según sus críticos, la operación Puff contra Bonadío. Este es el informe de cómo viven y cómo son las cárceles de los acusados de la corrupción K en Ezeiza. La cárcel de Ezeiza tiene una capacidad para 2.500 internos. Hoy la habitan 2.413. Está dividida en 7 módulos con sus respectivos pabellones. Cada pabellón tiene 50 celdas, inclusive el Hospital Penitenciario Central. En el módulo 6 funciona el sistema IRIC, en donde están los presos por corrupción y narcotráfico.
Este es el módulo 6 de Ezeiza, en donde funciona el sistema IRIC, de intervención para la reducción del índice de corruptibilidad. Aquí hay 51 detenidos por causas de narcotráfico y de corrupción, la mayoría de los presos K. Estamos ingresando al pabellón principal de este módulo en donde están los detenidos del sistema IRIC. Se ingresa por estas dos puertas. Son todas celdas, una al lado de la otra. Vamos a ingresar a esta. Con una doble traba tiene, por supuesto, una puerta bien pesada. Aquí está la bacha, una bacha incorporada, con agua para lavarse, para higienizarse. Un pequeño espejo que en verdad está murado. Es de lata, claro, para evitar ser vandalizado. Miren las pertenencias, 4 hojitas de afeitar, un dentífrico, un cepillo, 2 jabones, un papel higiénico, una toalla. Todo esto lo provee el Servicio Penitenciario Federal. Los detenidos por delitos de corrupción están en estas celdas. El ex vicepresidente Amado Boudou, Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, uno de los hermanos Sirigliano, Jorge Chueco, Pérez Gadín, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi. Estuvo el Pata Medina, pero fue trasladado por problemas de convivencia. Está Luis Delía, pero no está dentro del sistema IRIC porque se cree que tiene alto índice de conflictividad. Está Mario Segovia, el rey de la efedrina. El 13 de agosto del año pasado estaban a punto de cenar aquí en este salón el Pata Medina, Núñez Carmona y Fabián de Sousa. Hubo una discusión por qué manejaba este control y ponía el canal que querían. Esa discusión en la que casi se van a las manos terminó con el Pata Medina expulsado de este servicio penitenciario y también del IRIC, de este sistema para presos especiales. Según contó Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, en la justicia y también ante la cornisa, que un día salió de una de estas celdas y de otra salió Fabián de Sousa, que también está preso acá. Se reunieron y dijo Manzanares que de Sousa le aseguró que había pagado $7 millones al abogado Beraldi para que defendiera el conjunto de las causas de la corrupción K. Siete y media de la mañana, cada guardiacárcel abre una de estas 15 celdas y los detenidos salen a este salón para ir a desayunar. Y también entre ellos se organizan para llamar por teléfono. Pueden cocinar, tienen este horno eléctrico y unas normas de convivencia que ellos mismos hicieron. El llamado por teléfono en general está arreglado a partir de 15 minutos por cada interno. El detalle ocurre luego del desayuno. Cada uno sale a distintas actividades. Dentro de este módulo, los detenidos estudian en aulas como esta. Aquí se hacen talleres, pero también se estudian idiomas, se dan cursos y la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, enseña 2 carreras aquí. Este es uno de los talleres en donde los detenidos trabajan. Lo que tienen que hacer acá es reparar estas sillas, muchas de las cuales se mostraron en un informe de la cornisa, que habían sido abandonadas y dejadas en un depósito. Reparan tanto bastones para discapacitados como sillas destruidas. Los detenidos aquí de este pabellón, el módulo 6, en Ezeiza. Aquí trabajan, parte de su día. Es 7:30 el momento en donde se tiene que volver a parar cada uno de estos internos que participan en este salón, en la puerta de su celda. Luego van a cenar y más tarde, entre las 10 y las 11 de la noche, van a ingresar de nuevo para pasar la noche aquí. Se apagan las luces y hasta el otro día, a la mañana, la historia se repite y vuelve a empezar. Cuando yo te hablaba de la cofradía de los desesperados porque están presos, muchos de los que están presos todavía
Son personas que se levantaban a la mañana y les preparaban el desayuno y tomaban champán todos los días y vivían en barrios caros y tenían aviones propios y barcos y ahora tienen que levantarse así. Y tienen tiempo para maquinar y tienen dinero escondido para conspirar. Pero hay una noticia complicada para la familia Kirchner si es que se confirma. ¿No es así, Cecilia Devana? Contame. Sí, Luis, así es. Ya tiene jueza la causa de la posible reapertura de la causa por el presunto enriquecimiento de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? El Ejecutivo ya designó a la sucesora de Ollarvide. Se trata de María Eugenia Capuchetti, que va a ocupar el lugar que dejó en 2016 Ollarvide, quien en 2009 cerró de una forma abrupta la causa por el presunto incremento patrimonial de los Kirchner en un 158%. ¿Para qué es clave en esta causa? El testimonio de Víctor Manzanares, testimonio como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, que contó Manzanares que lo hicieron juntarse con el propio Ollarvide y entre champán y masas, Ollarvide le explicó cómo tenía que acomodar los números para que no hubiera problema con la causa, poder cerrarla y dictarle el sobreseimiento a los expresidentes. El primer paso para la reapertura lo dio Ariel Lijo, que subrogaba el juzgado de Ollarvide, y ahora Capuchetti, que va a asumir en unos pocos días más, va a tener en su poder la decisión de abrir esta causa o no. Gracias, Cecilia Devana. Bueno, y estamos con Laura Di Marco, que acaba de publicar este libro. Yo lo empecé a leer y ya quiero seguir leyéndolo porque me parece muy inquietante. Y además muy sorpresivo porque Laura Di Marco escribió la biografía de Cristina, la biografía de Macri, la biografía, se puede decir la biografía de la Cámpora, la radiografía. Sí, de la Cámpora. radiografía y la del macrismo, ¿no? Bien. En Cambiemos. Y Y tengo otro libro que es Las Jefas, que es un libro sobre mujeres líderes. Y uno se encuentra con esto y dice, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esta? ¿Qué le pasó ahora? No, bueno, esa es la pregunta machirula que le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó a esta? Bueno, muy bien, me gusta, Esa es la pregunta machirula, muy bien. Me gusta. Pero no, yo tengo una hipótesis de respuesta. A ver, me interesa saberla. Yo, No. a ver, te tiro una. Hice lo mismo. A ver, salí de mi zona de confort, pero hice lo mismo, de algún modo. ¿Hiciste lo mismo que cuándo? Y claro, porque a ver, cuando yo escribo estos libros con los que me fue muy bien, primero salgo de mi zona cómoda porque podría haber seguido haciendo eso. Pero hice lo mismo porque era testigo de la vida pública y en este libro soy testigo de la vida privada. Es como si vos le pusieras una camarita en el alma de las personas. Es lo no dicho. A los periodistas nos gusta lo que verdaderamente pasa. Y emocionalmente nosotros nos ponemos muchas máscaras para salir al mundo y lo que nos pasa no lo contamos. Pero vos hiciste lo contrario. Exacto, yo hice lo contrario, sí. Lo que estamos hablando del libro de Cristina, que es diversas contrario. manipulaciones o yo te diría hasta inconsciente, no soy psicoanalista, pero Sí. consciente o inconsciente. Vos decís algo que es muy fuerte en el libro, que es lo que se nombra se termina conjurando, ¿no? No, lo que Sí. se nombra se termina sanando. Se termina sanando. Es sanador. Lo que Debe se servir nombra para es la sanador. política también. Si uno admite Claro, sí. que Digo, hay cuando- corrupción... Exactamente. Si no hay, ¿viste cuando dicen, bueno, yo a veces escucho, por ejemplo, estamos en la radio y, bueno, pero los indicadores del 2014 eran iguales a los actuales, ¿no? Claro, pero no se decía. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente se sentía mal. ¿Vos te acordás lo que veo? No podían soportar escucharla a Cristina. Yo, de hecho, cuando hice el libro, la biografía de Cristina, donde trataba de entender cómo esta mujer, que está realmente muy enferma emocionalmente, ¿Vos había sos- enfermado a la Argentina, ¿no? ¿Sí vos crees que sí? Yo creo que ella tiene un desequilibrio grande, sí. Que ella tiene, mira, en principio tiene mucho odio y mucho resentimiento. Y cuando al ¿No frente sería de una un... crítica machirula? Según No, ella. ¿por qué? ¿Soy mujer, entonces soy una loca o estoy Bueno, pero hay desequilibrada? muchos tipos locos también. Y nosotros los hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Yo te diría que en el poder hubo más tipos Bueno, locos. y hay que- jueces locos, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a mirar cómo son los jueces, ¿no? En el poder hay empresarios locos, o sea, hay de todo. Y ese liderazgo permea en la sociedad. Entonces, bueno, yo me metí, yo cuando hago, vos recién decías, yo no soy una periodista política clásica. No, porque yo meto emociones ahí. Yo no creo que se puedan entender Macri, las vidas de Macri y de Cristina
si vos no te metés en sus vidas, en sus infancias, en la relación con sus padres, en cómo ellos fueron criados, en su socialización, no la puedes entender. ¿Puedo compartir con vos algo de lo que empecé a leer en el libro? Sí, y tu hipótesis, que me interesa. Bueno. Tengo una hipótesis. No, la hipótesis que tengo es que vos encontraste tu manera de conjurar las pérdidas de la vida. Tuviste una pérdida cuando eras muy chiquita, falleció tu madre muy joven. Yo había tenido esa referencia porque lo charlamos una vez, pero no había leído el contexto y cómo fue y lo que pasó a ella, lo que te pasó a vos. Y la idea que vos tenés de que tu madre de alguna manera presentía que se... Sí, a pesar de que tenía 32 años, ¿no? Era muy joven mi madre. Bueno, yo lo que siento es que vos, como tocas varias cuerdas y sabés las cuerdas que tocas, en la radio empezar a... Porque estos cuadernos nacen de claro, claro, contemos eso porque por ahí para los oyentes de Mitre esto es muy fácil de comprender, pero para alguien que te está mirando a vos y me tiene como... No, que vos tenés un feedback inmediato y las historias que vos contás y esto surge en nuestra hora no política. Exactamente, pero mi teoría o mi hipótesis es que vos te expones y sos creíble porque te desnudaste de alguna manera. Sí. Fue como salir de un closet. Sí. Yo lo... lo estábamos leyendo en la Feria del Libro. Yo no sé si mucha gente escribiría sobre la vida, todas las cosas que te pasaron, o las cosas que haces, o las decisiones íntimas que tomás. Pero lo que pasa, ¿sabés qué es, Luis? Que cuando yo me puedo desnudar emocionalmente, la gente también lo hace y se identifica. Y se alivia, ¿sabes? Porque nosotros estamos tan solos, más allá de que vivamos con familias, que lo que nos pasa de verdad, tenemos muy poca gente a quien contárselo. De verdad, en serio, lo indecible, lo que no se puede decir. Entonces, cuando vos lees... Las pérdidas cotidianas, de que me separé o tuve una discusión con mi hijo que me partió el alma. El tema de los hijos, ¿viste? El tema de la grieta y los hijos. ¿Y a quién se lo contás? ¿Y qué te pasa con eso? Los hombres, qué sé yo, cuántas cosas tienen que conceder a la cultura para ser winners. El sufrimiento de los hombres también. ¿Qué les pasa a los hombres con esta movida de las mujeres? ¿Cómo se sienten? Eso debe ser una energía. Bueno, pero... eso está acá. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Qué pasa en una reunión de mujeres? Bueno, cuando vos contás la verdad, el que te está escuchando dice, a mí esto también me pasa. Y por ahí lo invitas a contar. Sí, claro. Y te das cuenta de una cosa que parece muy loca, ¿eh? A casi todos nos pasa más o menos lo mismo. Las pérdidas. ¿Viste cuando decís, che, ninguna pareja se lleva bien? Todo el mundo tiene crisis. ¿Viste? Tuvo una crisis de pareja. ¿Sí? Y otro dice, sí, mira vos. Anteayer tuvo otra. A todos le pasa. Sí, y las cosas que pasan en las familias, ¿no? De que, bueno, las familias son profundamente conflictivas. Hay cosas muy interesantes para leer. Te prometo que cuando termine de leerlo te hago una devolución, ¿sí? Me encanta. Y te agradezco que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Pablo Wende, ¿puedo preguntarte desde acá si la teoría de que la inflación de abril va a ser de 4 y la de mayo va a ser de 3 es una teoría correcta y está basada en datos reales, ¿sí o no? Bueno, lo de abril ya está prácticamente jugado porque terminó el mes, están los datos, digamos, de una primera quincena donde hubo muchas remarcaciones y una segunda quincena mucho más tranquila, y eso es lo que hace que finalmente abril termina con una inflación cercana al 4%, que es un número altísimo, la verdad que es escandaloso, 4%, pero por lo menos es menor al de marzo. Con eso se conforma, entre comillas, el gobierno, diciendo, bueno, abril fue 4, veníamos de un marzo de 4,7. Para mayo la cosa pinta un poquito mejor, siempre teniendo en cuenta estos índices tan altos, ¿no? Si no pasa nada con el dólar, y ahora lo charlamos, mayo pinta a un nivel de inflación cercano al 3%. ¿Por qué ya se puede adelantar esto? Bueno, porque no hay grandes ajustes tarifarios, solamente gas es lo más fuerte. Fíjate lo que pasó con la nafta, que algunas compañías aumentaron 6% y hoy ya tuvieron que retroceder más o menos al 4% alineándose con YPF. Tampoco hay estacionalidad en mayo, no hay vacaciones, no hay cambio de temporada, no hay aumentos relevantes. Lo que no entiendo es si y después depende del dólar. Lo que no entiendo es si sería bueno o malo. ¿Sería bueno que quedara todo así para que la inflación vaya bajando? Claro, si el dólar no se mueve, mayo apunta a tener una inflación del 3%, que, reitero, es muy alta, pero es menor a la que tuvimos en los últimos meses. ¿Y vos percibís que el dólar se va a mover o que no se va a mover? Esta es la gran cuestión porque arranca el mes, mañana empieza mayo desde el punto de vista financiero, y yo creo que se juega
gran partido, ¿no? Acá, ver si realmente esta nueva política mañana monetaria... es un día sí, clave. mañana empieza, digamos, esto empezó el lunes con el cambio de política monetaria, pero yo creo que hay que estar muy atento a ver si el mercado empieza a testear al Banco Central. Porque acá el gobierno dijo, ahora el Banco Central sale a vender reservas. Como un reaseguro de que el dólar no se va a mover. ¿Sabes cuántas reservas vendió el Banco Central el año pasado? ¿Cuántas? Para controlar el dólar. ¿Cuántas? 15.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó con el dólar? Subió de 18 a 40. O sea que usar la reserva no te asegura... Tampoco te garantiza no nada. te garantiza tranquilidad cambiaria. Mucho menos cuando faltan pocos meses para las elecciones y muchísimo menos después del libro que publicó Cristina y que va primero en las encuestas, que también mueve mucho más el avispero y hace que los inversores se pongan muchísimo más nerviosos. Te pregunto una cosa. ¿Lo que pasa en Venezuela no influye nada en la economía argentina? ¿O tiene algún tipo de influencia la comunidad venezolana trabajando acá? Desde el punto de vista económico, no. Desde el punto de vista financiero, no pasa nada. Yo creo que sí tiene que ver, cuando vos hablás, y recién lo mencionabas, cómo se para cada candidato, cómo se paran los políticos. Cuando la gente percibe que Agustín Rossi, que Alicia Castro, que Juan Grabois, gente muy ligada a la expresidenta, defiende a Maduro y condena los ataques, el golpe de Estado, bueno, eso sí tiene algún efecto. O sea, no es un efecto económico, es un efecto político, pero hoy la política influye de una manera muy contundente en la economía. Hablando de Venezuela, nosotros para conversar con estos dos invitados muy caracterizados y muy prestigiosos sobre lo que está pasando hoy en Venezuela, hicimos en su momento un informe que te va a hacer entender todavía más lo que pasa. Le pusimos de título Corazón Partido. Siré, con su marido Julio y su hijo Matías, de 2 años y medio, vivían en Valencia, una ciudad de 1.300.000 habitantes, localizada a 170 kilómetros de Caracas. En diciembre de 2018, por la crisis socioeconómica que vive Venezuela, decidieron instalarse en Buenos Aires, en la zona fabril del barrio de Parque Patricios. La familia quedó partida. A Buenos Aires no viajó César, el hijo adolescente que por necesidades económicas permaneció en Valencia junto a su abuela Italia. Esta es la habitación sí, en la que viven desde hace cuánto tiempo. Desde hace 2 meses. Salimos más que todo por la enfermedad de Matías. Matías tiene 2 años y medio y fue diagnosticado en enero del 2018 con leucemia linfoblástica aguda. En vista de eso, unas personas nos donaron los boletos para venirnos, nos dieron la fecha y bueno, nos vinimos mi esposo, el niño y yo. ¿Y dejaron todo allá? Sí, todo. Hasta nuestro otro hijo de 15 años. En Venezuela la crisis golpeó duro. Con mucho miedo, Marien, la tía de la familia, nos mostró la realidad por la que están pasando y lo difícil que se les hace comprar artículos de primera necesidad. El guampole sale en 9.515,32 bolívares hora. Son 8 rollos. 29.828,58. Las caraotas, 5.491,71 bolívares soberanos. Allá se le llaman caraotas negras. Esto era la comida del venezolano, esto y pasta. Pero hasta esto, en la caraota, es un lujo. Tenemos fideos, salsa de tomate, aceite. Tener una botella de aceite puede salir más de 10.000 bolívares soberanos. Sí. Azúcar. No, eso es... Bueno, estamos con Juan Negri de la Universidad Torcuato de Itela, un analista de estos temas internacionales, con Andrés Goldenberg, ¿no? Es así como se pronuncia, que es un hombre de Venezuela. Tu primer impacto al ver una familia dividida, una que viene a la Argentina buscando una solución y la otra que queda allá, tu primera reflexión. Bueno, mi primera reflexión es que el caos en Venezuela nos ha hecho a los venezolanos acostumbrarnos a ver este cuadro como si fuera una ecuación normal diaria. Y de hecho, yo siempre digo que así será la magnitud de la crisis política y económica que tiene Venezuela, que hoy se ha convertido en algo totalmente natural encontrarse con venezolanos en el planeta Tierra, cosa que eso antes obviamente no pasaba. Y claramente es la consecuencia más visible o el síntoma más visible, digamos, de la crisis. El venezolano naturalmente no es un emigrante,
con lo cual obviamente esta gente que se ha ido, y no es que son empresarios, sino que se ha ido a tratar de poder subsistir en cualquier lugar de la región o de Europa, donde fuera, pues lo hacen porque se van con necesidades y carencias que obviamente el sistema político institucional venezolano no tiene maneras de cubrirlas. Ya hablaremos un poco más de lo que es de la parte de la crisis política, ¿no? Y la mirada de un analista sobre el problema de Venezuela, ¿se puede responder sobre el futuro incierto? Maduro dice, no voy a claudicar, no voy a renunciar. La violencia sigue ocurriendo y hay dos fotos, movilizaciones de los dos lados. ¿Esto puede tener un fin y cuál podría llegar a ser? Por supuesto puede tener un fin, pero no sabemos cuán lejos estamos de eso. En realidad dependemos de tres variables. Es decir, dependemos de la unidad del gobierno, de que las Fuerzas Armadas sigan apoyando al gobierno. Dependemos de la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. Es decir, por el momento los que tienen armas son el gobierno, es el que tiene las armas. Y eventualmente también de la necesidad de pactar de la oposición. Hoy por hoy las condiciones no están dadas, me parece a mí, para una transición. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Aparentemente Estados Unidos estaría interviniendo, pero yo no soy optimista con una transición democrática, por lo menos. Sí veo más posible un reemplazo de Maduro dentro del chavismo que una transición a la democracia. Claro, estábamos preguntando la mirada internacional de un analista y la mirada de un venezolano, porque esto parece no tener fin, Luis. Es decir, hay dos fotos que, digamos, demuestran una grieta insoslayable y Maduro que persiste en continuar en el poder. ¿Qué es lo que puede quebrar a Maduro? A ver, Luis, la foto, digamos, porque también quiero recapitular un poco sobre la pregunta anterior, sobre lo que estaban conversando recién. La verdad es que la foto en Venezuela no es tan equilibrada, digamos, en cuanto a que hay una parte y una contraparte. La realidad, digamos, es que hoy te diría que alrededor del 80 o el 85% de los venezolanos son totalmente contrarios a Maduro y básicamente ni siquiera es por un tema de convicciones solamente, sino por un tema de carencias y necesidades humanitarias, con lo cual no hay un equilibrio desde el punto de vista, digamos, ni de ideologías ni de posiciones partidistas. La pregunta es cómo es el desenlace, que es la pregunta del millón. Bueno, el desenlace obviamente tiene que ver con que el quiebre de las Fuerzas Armadas permita hacer de manera pacífica la transición democrática. Espérenme un segundito que antes de despedirlos les pido una palabra a cada uno, me quedé sin tiempo, pero quiero ser prolijo. Los Aroldos Vinos Finos con Ángel, los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Aroldos, vinos con Ángel. Una última conclusión, Negri. No, lo que yo quería decir es que es esto mismo, es decir, Venezuela tiene varios problemas, es una sociedad totalmente fracturada, es una economía devastada, es un Estado fallido y hay un régimen autoritario. Lo que estamos hablando en este momento es de lo menos importante a largo plazo, porque una vez que se vaya Maduro, que eventualmente ocurrirá, la posibilidad de reconstruir Venezuela es un desafío que va a llevar una generación. Es decir, estamos en problemas. Andrés, un segundo. Muy brevemente, nosotros obviamente creemos de que el cambio es inevitable, es cuestión de tiempo y de corto plazo. Hay un plan que se está presentando, que es el Plan País, hay un plan para poder hacer ese recambio. Y quiero dirigirme muy brevemente, digamos, a quien está encargado hoy de la Embajada de Venezuela Argentina, que es Juan Valero Núñez, y le quiero pedir que por favor sepa que él es responsable del cuidado de los venezolanos en la República Argentina y le pido y le hago un llamado que se ponga en el lado correcto de la historia en este momento de nuestra política. Gracias Andrés, gracias Juan, gracias Cecilia, Hugo, gracias Pablo, muchísimas gracias. Ya llega Babi Checopar, nosotros nos vemos mañana a las 10 en punto de la noche. Chao.